Bueno, gracias a vosotros por invitarme a presentar el libro y a vosotros por escribirlo. Quizá yo no sé, más viendo quiénes estáis aquí, a muchos que os conozco personalmente o de vista o sabiendo bueno, vuestra trayectoria, seguramente el que menos sabe de toda esta historia soy yo, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que he vivido mucho tiempo allí, que, bueno, sí, vivo en el país mucho tiempo, he estado mucho tiempo fuera de corresponsal, pero cuando, que ahora hablaremos de la socialización del sufrimiento, cuando ETA decide que ya no solo va a matar a militares y, y decide pues la extorsión, matar a periodistas, a empresarios, pues pido ir allí, entonces desde un poco desde esa época, desde que mataron a Gregorio Ordóñez para acá hasta que terminó, he vivido ahí, ¿no? Entonces, yo creo que los periodistas, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Con la amnistía y con todo eso, ahora se peca mucho de falta de distancia, ¿no? Y yo creo que para abordar cualquier tema, cualquier reportaje, cualquier historia de la que quieras contar, tienes que tener distancia. Entonces, quizás no sea yo el más indicado, porque, y aquí sí os avanzo, este libro emociona. Aparte de que aprendes un montón de cosas, porque efectivamente todos nos creemos que todo acaba de suceder ahora, ¿no? Sobre todo la gente más joven, pues aprendes muchas cosas, ¿no? Ves que esto viene desde hace mucho tiempo y que, por ejemplo, Enrique Casas, eh, muy a pesar, ¿no?, de su familia y de todo, pues fue un precursor a la fuerza, ¿no?, y sin quererlo de dos cosas, ¿no? Una de esas socialización del sufrimiento, ¿no? Era al final un cargo del PSOE y lo mataron, ¿no? Y lo acosaron, y luego acosaron a la familia. Y por otra parte también fue un precursor de la sensibilización o de la respuesta de la ciudadanía, ¿no?, contra ETA, ¿no? Que luego surgió Gesto por la Paz, pero la respuesta de una ciudad bastante fría por lo demás en torno a todos estos hechos, allí sí parece, ¿no?, que sí se dio, ¿no?, aunque luego con muchos altibajos, ¿no? Entonces, bueno, os quería decir eso, ¿no?, que hay poco que decir desde mi parte, ¿no? Solo recomendaros que lo leáis. Y a mí me ha impresionado y me ha emocionado mucho en muchos momentos, ¿no? Yo recordaba, viniendo para acá, que una vez cuando estaba de corresponsal en México, fui a entrevistar a un poeta que en México quería mucho, ya murió, que se llama José Miguel Pacheco. Y justo el libro que acaba de publicar me llegó el día antes, ¿no?, prácticamente de la editorial, y me lo estuve leyendo hasta las 4 de la mañana. Era un libro de poesía, era un poeta, y me emocionó mucho. Entonces, había leído de él que yo pensaba, ¿no?, que se le puede preguntar a un poeta que se lleva años, ¿no?, buscando la palabra justa, ¿no? Y ahora viene el periodista y dice, ¿por qué pusiste eso?, ¿no? Me parecía un poco absurdo, ¿no? Y luego además sabía que a él especialmente, que era un gran tipo, le daban mucho miedo las entrevistas. Entonces cuando llegué, creo que lo voy a hacer con vosotros, que es la única vía de escape que se me ocurre, le confesé, ¿no?, que me daba mucho respeto, ¿no?, y mucho nerviosismo abordar esa entrevista, ¿no? Y él me dijo, bueno, entonces somos aquí hay dos miedos encontrados, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos?, ¿no? Entonces nos pusimos a charlar y al final salió una buena entrevista porque era un tipo estupendo, porque tenía muchas cosas que contar y porque tenía muchas palabras, por ejemplo, ¿no?, que aquí ya enterramos hace mucho tiempo y que en México siguen teniendo. Entonces yo creo que si vosotros, ¿no?, venciendo seguramente un poco el pudor, ¿no?, de contar ese tipo de cosas que llegan lógicamente a vosotros más que a nadie, pero a nosotros también. Y luego quería hablar en estos últimos, y ayer se me comentaba una amiga que está por aquí, me ha llegado este libro, que me lo he leído, ya digo, además no sé si lo hiciste queriendo, pero te la tendrás que ver conmigo, ¿no? Porque hay una parte primera que me parece fantástica, las dos son fantásticas, pero hay una parte primera que va como aumentando la tensión. Tú sabes qué va a pasar al final, pero te vas dando una cantidad de datos, una cantidad de situaciones, de evidencias de los dos, que al final cuando llega lo que irremediablemente tiene que llegar, pues es muy emocionante porque ya tienes todos los detalles pues que podía tener la familia en ese momento, su entorno en ese momento, ¿no? Entonces, el libro durante una parte que es muy interesante,
también tu etapa de músico, bueno, que contarás ahora, el libro te sitúa, ¿no? Te sitúa, te tiene, cuando ya te tiene atrapado en esa historia, en quién sois los dos, de dónde venís, cómo sois amigos desde pequeño, ¡pum!, ¿no? Te suelta la historia, entonces es muy emocionante. Y justo estos días, lo que decía, hay un libro de Mario Calabresi, que es, bueno, lo conocí cuando estaba en Italia de corresponsal, que fue director de la República, y justo ahora, bueno, lo sacó hace mucho en Italia, no inmediatamente después de que mataran a su padre, después de una campaña, su padre era policía, y lo mataron después de una campaña de desprestigio terrible. Entonces, ahí en ese libro se llama Salir de noche y también lo recomiendo, es una editorial de la competencia, pero vemos que lo que está pasando aquí, lo que ha estado pasando aquí, pero contado desde fuera, ¿no? Y lo vemos como desde un balcón, y es todavía más emocionante todavía por eso, ¿no? Porque vemos como las víctimas, como la gente que ha sufrido este tipo de cosas, pues ha sufrido el hecho ese de perder a alguien, y luego pues la apatía de la sociedad, el desinterés, la doble victimización, pues este tipo de cosas. Y justo para rematar, el otro día una amiga de Sevilla me mandó una foto, y la tengo aquí en el móvil, que eran dos chavales, una chica y un chico, que se acaban de casar. Tienen 28 años o así, 29, los dos guapísimos y tal. Y me dicen, ¿sabes quién es esa? Y bueno, pues esa es Clara, la hija pequeña de Alberto de Jiménez Becerril, ¿no? Que yo conocía muchísimo, porque empecé en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, empecé en Sevilla en el ayuntamiento, haciendo información municipal como casi todos los periodistas, y nos conocimos mucho. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, y vuelvo a lo de la distancia, ni mucho menos está todo contado. Es más, hay que contarlo, y está muy bien que lo entiendes el momento y la timidez que puede dar esto, es muy importante, que ya en su momento contamos el atentado, luego contamos ahora, yo creo que son los hijos, la gente que lo rodeó, cada detalle que se cuente es muy importante para que no lo cuenten otros. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se os ocurrió? Está contado aquí, pero bueno, quiero decir un poco de quién parte la idea, de parte de ti. Sí, parte de mí, yo tenía... Sí, bueno, como ha dicho Álvaro, Lo tienes que acercar el micro, por favor. ¿Así? Así. Sí, bueno, como ha dicho Álvaro, a mí la historia de Richard me rondaba. De hecho, la imagen del padre de Richard abriendo la puerta a sus asesinos, porque al padre de Richard lo mataron en su domicilio dos terroristas que estaban disfrazados de obreros de una construcción, de una zanja que se estaba abriendo ahí al lado. Llamaron al timbre y entonces dijeron eso, que eran unos obreros, y se lo creyó, abrió la puerta y entonces ahí lo pillaron. Y bueno, Richard estaba estudiando para la selectividad justo ahí al lado. Y esa imagen pues me venía siempre un poco de forma recurrente, pero vamos, nunca se me había ocurrido escribir nada. Y luego ya cuando retomamos el contacto, en el año, por correo electrónico, pues creo que en el año 2011, 2012, y luego ya en vivo, pues en el año 2017, cuando me vino a visitar a Alemania, creo que fue, ¿sí? Y me contó toda su historia, no solamente el atentado, sino también la historia de su infancia muy dura, luego su carrera como médico, así un poco laberíntica, su actividad fascinante como pianista de cine mudo, pues me hizo clic, dice Álvaro, pero vamos, tampoco con intención así seria, ¿no? Y luego viene la imagen que cuento al principio del libro, un día, y aquí ya respondo directamente a tu pregunta de cómo surgió, porque fue algo más bien imprevisto, espontáneo. Estaba en casa durante la pandemia con mi hijo de 17 años y sonó el timbre, a mí no me apetecía abrir, pero bueno, insistieron, al final acabé abriendo la puerta y me sobresalté porque vi a dos hombres vestidos con un mono de trabajo y tenían unas cajas metálicas como de herramientas
la mascarilla, y entonces me sobresalté y reviví un poco la historia, ¿no? La imagen. Y luego pues subí a mi despacho y nada, encendí el ordenador y automáticamente le escribí un mail a Richard y se lo mandé y recuerdo que enseguida me arrepentí. Pero bueno, ya estaba todo hecho y ya la cosa que empezó a rodar, así que sí, así empezó la historia. ¿Y tú cuando recibes ese correo, qué piensas? Pues, bueno, me iba a declarar ciudadano mexicano en este instante. Sí. Para mimetizar a aquel compañero poeta tuyo, Sí. que no sabía qué decir. Y bueno, pues yo soy sujeto pasivo de toda esta historia, de alguna manera, ¿no? Y claro, yo recibí este email de Paco y bueno, me ha parecido curioso, ha sido un email muy respetuoso, muy prudente con esta idea. Y bueno, me ha parecido, bueno, si tú crees que hay algo que contar, que pueda tener interés, pues... Si todo, por ejemplo, tú ya le habías dado la vuelta, supongo que eso hay una frase ahí, ¿no? de Bárbara, ¿no? Que dice bueno, que el dolor siempre se tiene ahí, que hay un momento que parece que vuelve, pero en realidad, ¿no? Dice algo más, algo... Te acostumbras a vivir con él. Hay que acostumbrarse a vivir con él. ¿Tú sentías eso? Quiero decir, cuando se te da la oportunidad de abrirte, de contarlo, de escribir un libro juntos, ¿es algo que de pronto te acuerdas o era como un dolor sordo que estaba ahí siempre o una presencia constante de alguna manera en tu vida? No tenía yo esa sensación de dolor, ¿no? Quizás un poco gracias a la distancia que procura el tiempo y el espacio, ¿no? Quizás también, no sé, esto es una pregunta a Paco casi, el hecho de atreverte a emprender esta aventura a lo mejor influye, aparte de que haya pasado mucho tiempo, ¿no? que es muy necesario para poder reflexionar con profundidad y con distancia y perspectiva, el hecho de que no vivieras en España también, o sea, el hecho de que estuvieses distante del foco también te ha ayudado a atreverte a escribir este libro, ¿no? Un poco a semejanza quizás como el de Aramburu, ¿no? Que también viviendo en Alemania pues se ha atrevido a escribir Patria, ¿no? con ese éxito que ha tenido. Pues no lo he pensado. Bueno, más bien vivir fuera del País Vasco, ¿no? A lo mejor también. Yo me fui cuando tenía 14 años, era relativamente joven. Y luego pasé 10 años aquí, bueno, no, pasé 6 años aquí en Madrid, pero muy abstraído, además casi como una especie de cordón sanitario. A raíz del atentado de tu padre ya me tomé todo lo que venía del País Vasco como con un rechazo radical, y no quería saber nada de eso. Entonces pasé muchos años así. Luego ya me fui a Alemania, hubo un reencuentro primero a través de los libros y ahora estoy reconciliado, pero digamos a tu pregunta no me lo planteaba así. Además, yo no sé porque, si te acuerdas, yo en realidad yo no quería contar nada de mí, yo quería contar tu historia. Es decir, el hecho de que me haya implicado ha sido también porque tú me lo pediste. Yo no lo veía muy claro porque, claro, estas historias no son comparables. Es cierto que a mi padre le amenazaron, es decir, le pidieron el impuesto revolucionario, además exactamente el mismo grupo que luego atentó contra vosotros, los comandos autónomos anticapitalistas. Mi padre no quiso pagar y entonces pues nos tuvimos que venir a Madrid. Mi padre nunca se integró en Madrid, es decir, estuvo prácticamente toda su vida amargado. Los únicos amigos que tenía eran de origen donostiarra y eso sí que fue duro, pero evidentemente no es comparable. Entonces por eso yo me quería implicar, es decir, a mí lo que me daba miedo es meterte a ti en algo que no quisieras y que te trajera recuerdos duros, y entonces pues por eso ya te digo, cuando no sé por qué mecanismo raro te escribí, luego enseguida conscientemente me arrepentí y deseaba que dijeras que no. Y luego
cuando me llegó tu respuesta, pues bueno, ya empecé un poco, es que ni siquiera tenía planteado el libro, ¿no? Luego el libro se fue haciendo, bueno, luego ya cuando decidimos hacerlo a dos manos, que realmente a mí me parece una buena decisión, si lo llevo a escribir yo solo, lo escribo de otra forma. Pero bueno, escribiéndolo, mucho peor. Escribiéndolo contigo, pues, en fin, ha salido. No, yo también lo hubiera escrito de otra manera. Bueno, de hecho ha sido un proceso, no digo violento, pero sí que hemos discutido en bastantes, bueno, discutido no, pero discrepado sí, algunas cosas, ¿no? Mejores familia. Lo raro es que haya salido bien. En el periódico, cuando escribimos a cuatro manos, sale siempre fatal y termina siempre peleado. En vuestro caso no es así. ¿Qué parte es la que ahora, ¿no? Cuando ya está escrito, cuando está publicado, cuando lo habréis releído y repasado y todo eso, te alegras más, ¿no? De haber contado? ¿Crees que es más necesario? Digo, en tu caso, ¿qué parte crees de lo que se ha contado en este libro crees que es más necesario para ti o para quien lo lea? No lo he pensado, la verdad, pero haciendo una reflexión, quizás lo interesante del libro es que toca muchas facetas. Es como muy completo en su naturaleza de temas tratados. Se aborda el tema del cine mudo y la música en el cine mudo, que en sí es un tema pues muy amplio y curioso. Se habla también de literatura. Hay referencias literarias muy interesantes, que eres un experto, por supuesto. Y luego el tema que ahora más se está sacando un poco de este libro, todo el tema del terrorismo y del abordaje de cómo digerir pues, el terrorismo en primera persona, pues quizás pueda dar alguna clave para, no sé, para avanzar en el proceso de tener una vida en sociedad desarrollada, ¿no? O sea, con todos los mecanismos necesarios para que la violencia esté lo más alejado de la vida de una sociedad civilizada, ¿no? Entonces quizás que se destile así pinceladas en ese sentido para tener, no sé, una visión y un abordaje que ayude a espantar lo más fuerte y lo más prolongado en el tiempo posible. Con estas palabras, pues espero que eso contribuya a eso. No sé si tú añade cosas, por favor. Bueno, claro, nosotros sabíamos que el libro se iba a leer sobre todo pues como el libro de una víctima del terrorismo. No era nuestra intención, porque aparte de eso la vida de Richard no se reduce a eso. Por eso lo que has dicho tú antes es lo que queríamos, no queríamos tratar el tema, es decir, el lector, digamos, entre comillas, morboso que va buscando eso, se va a tener que cepillar primero 50 páginas, ¿no? Es decir, eso es un poco, es hecho de forma consciente. Es cierto que el libro se ha leído así y de hecho, por ejemplo, los comentarios de amigos, que yo estuve en San Sebastián hace 3 semanas y repartí algunos libros entre los amigos del colegio, y lo que me decían todos era que era necesario, era importante que se dejara testimonio de lo que fue el Donosti de aquella época, una San Sebastián. Bueno, ahora va a San Sebastián y bueno, es un parque temático, ¿no? Es decir, ya es una cosa exagerada, ¿no? De turismo, de lo bonito que está, pero en aquella época era muy distinta, ¿no? Y ya no solo por el terrorismo y la guerra sucia, había muchos problemas de droga. ¿Te acuerdas? Un compañero nuestro de clase se murió de sobredosis a los 16. Y luego otro también me ha contado que también, es decir, era un mundo muy complicado. Y entonces me han dicho eso, que es bueno que se deje testimonio, y aquí encajo con lo que tú dices. Y recuerdo también, para terminar, en San Sebastián me entrevistó un periodista del Diario Vasco
y me citó en la plaza de Enrique Casas, en el barrio de Gros, que es un barrio que está al otro, bueno, bastante céntrico, no en el centro, bueno, tú conoces, claro. Hay una plazoleta que está dedicada a Enrique Casas, y entonces el periodista me decía, fíjate, de todos los que pasan aquí, seguro que prácticamente nadie sabe quién es Enrique Casas, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces, mira, pues si resulta que gracias a este libro o a las informaciones sobre este libro ya hay alguien que conozca el caso, pues entonces ya hemos hecho algo. Sí, pero tú decías antes, por ejemplo, cuando decías, bueno, en mi caso, ¿no? Yo me fui, puse ahí como distancia, ¿no? Física y también mental con todo aquello. Eso forma parte también, ¿no? El éxodo, o sea, al final, los dos, de alguna manera, os vais, como se ha ido muchísima gente, ¿no? Como aquí seguramente hay gente que se fue de aquellos años, ¿no? Que es una especie de éxodo silencioso que lo arrastra toda la vida, que no lo cuenta, que además no quiere ningún tipo de protagonismo, pero que está ahí, que sobrevuela, no es ya morbo, quiero decir, es que son vidas que se construyen porque allí era imposible, ¿no? Seguir haciéndola de una manera libre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esa parte de la vida de fuera también tiene que ver con lo que luego se cuenta, ¿no? Vosotros en algún momento, me da la impresión de que no, pero en algún momento habéis sentido nostalgia o decir, joder, no hice la vida allí por esto. De alguna forma eso marcó mi vida, el haberme tenido que ir fuera. No he tenido esa sensación. También por el hecho de que muchas partes son muy buenas. O sea, el mundo no se reduce a donde tú vives. Tú encuentras el paraíso en muchísimos sitios. Por suerte, España pues ofrece paraísos en cualquier ciudad, Madrid, Barcelona, Galicia, Asturias, Zaragoza, lo que fueran. Y no estaba yo pegado a la ciudad, ¿no? Quizás si hubiera tenido más edad, a lo mejor sí que lo hubiera sentido, ¿no? Porque yo entiendo que con el tiempo pues uno se va haciendo a la ciudad y la va empapando y la va amando más, ¿no? Pero un adolescente como que pues está pues, donde le ha tocado estar, ¿no? Y no tenía un poco esa sensación. Además yo como venía de Alemania ya de niño, pues el hecho de estar en un país, en otro país, pues me parecía una cosa normal, ¿no? Me parecía normal. Pero bueno, ya solo para decirlo, o sea, lo que estás comentando en tu exposición es lo que estamos viviendo en el mundo a diario, ¿no? Cualquier guerra, cualquier conflicto violento pues hace que las masas huyan. O sea, eso es una reacción natural, que tú quieras alejarte de escenarios pues, violentos, ¿no? Eso me he dado cuenta. Lo que sí te acompaña siempre, y en la parte primera del libro, de una forma es la música. Es decir, independientemente de tu profesión, de la que encuentres, los intentos que haces antes, ¿no? Por encontrar un camino, la música, ¿no? Y el piano, ¿no? En concreto. Cuéntanos un poco cómo empieza esa historia del piano y el cine mudo. ¿Dónde empiezo? Porque esto es mucho más divertido, ¿eh? Ya, por eso te lo pregunto. Para mí, bueno, para no aburrir demasiado y sintetizarlo mucho, yo siempre tenía mucha afición al piano. Yo descubrí el piano en clase de música en Alemania, cuando pues en clase de música había ahí un trasto negro en la sala y digo, ¿esto qué será, no? Pues, un piano. Y el profesor dice, esto no se puede tocar, ¿no? Es prohibido acercarse a este instrumento, ¿no? Nosotros teníamos 6, 7 años. Y claro, basta que te digan eso para que en una escapada levantas la tapa y ves ahí un conglomerado de teclas blancas y negras y sonaba aquello pues como un piano de cola y yo enseguida me enamoré del sonido, me pareció una cosa increíble. Y a partir de eso ya pues empecé a tocar, no sé qué, el profesor notó que estaba al final como hacía mis pinitos, empecé a improvisar y veía que si pasas la mano solo por las teclas negras eso ya suena a música pentatónica china, ¿no? Entonces tocas solo las teclas negras y parece una música oriental. En fin, el sonido para mí era como una caricia, era una cosa completamente táctil. Y bueno, a base de ser muy insistente con el piano, pues
ya con el tiempo la mujer de mi padre, Bárbara, pues dice, este niño hay que darle clases de piano porque tiene mucha afición, ¿no? Y me consiguió un profesor particular de piano en Alemania. Yo tendría 11 años. Luego ya me mudé a España con 12 años, hubo ahí un pequeño break, pero yo seguía haciendo solfeo, o sea, con la música seguía, ¿no? Y luego ya con 15 años tomé clase de piano particular con un profesor que había en San Sebastián, un hombre fantástico. Todo esto sale en el libro más o menos, ¿eh? Y bueno, y empecé a estudiar piano ya de forma reglada, tipo conservatorio. Y siempre hacía mis pinitos y bueno, hice la carrera, el piano siempre me ha acompañado, ¿no? Iba progresando, empecé a sacar canciones por mi cuenta, tenía cierta capacidad para improvisación y ya para llegar al cine mudo, que es lo que me estás preguntando también, ¿verdad? Pues en una comida en Fuente Alvilla, un pueblo de Albacete, del cual es Andrés Iniesta, el futbolista del Barça, pues en una cena del concejal de cultura de allí y un amigo mío de San Sebastián, Santi, pues el concejal decía, pues Andrés Iniesta nos acaba de donar un piano de cola al auditorio y estoy organizando un festival de música y quiero introducir cine mudo con piano y estoy buscando un pianista. Y mi amigo decía, bueno, pues tenemos un amigo, Richard, que toca, que improvisa, que no sé qué, tal. Si quieres contactar, y me contactó. Me pilló esto igual que esta presentación y lo probamos y gustó mucho y a raíz de eso pim pam empezó a funcionar y bueno, pues ya he tocado en muchos sitios. Sí, y sigues, ¿no? Y sigo todo lo que se pueda. ¿Cuál es la próxima? Porque ya aprovechando, ¿no? Bueno, pues la próxima se frustró una. Pero la próxima va a ser en Palencia, Castilla y León. Y de momento no hay nada así fijo, programado. Hay ideas, ya te llamaremos. Ahora es cuando se abre esto y aparece el piano de cola, aquí, el segundo atraco de la tarde. El editor. Pues yo tengo curiosidad por saber, porque al final, bueno, habéis convivido con el tema sobre el que habéis hablado, imagino que le habéis dedicado mucho tiempo de vuestra vida a pensar sobre él, pero al sentarte a escribir un libro tienes que ordenarlo todo de una manera, tienes que llegar a sitios quizá más buceando un poco más de lo que has buceado, tienes que intentar hacerlo inteligible al lector y en ese proceso pues a veces ordenan las ideas. Quiero preguntaros en qué ha cambiado en vosotros o la escritura del libro, qué os ha hecho entender algo que quizá no habíais alcanzado antes de someteros a este proceso. Bueno, sobre la escritura del libro es cierto que el libro también vive un poco muestra un poco el proceso de escritura, ¿no? Es un poco work in progress, porque como te dije al principio no teníamos ninguna cosa planificada, ¿no? Y entonces pues a medida que lo íbamos escribiendo, además los dos, porque claro, eso también es una cosa que aunque yo hayas escrito algún libro no es lo mismo, ¿no? Entonces el libro nos iba llevando a sitios donde no lo teníamos planeado, ¿no? En ese sentido sí que es cierto que sí te planteabas cosas que no habías pensado que podían estar allí, ¿no? No sé si te refieres a lo que nos ha hecho ahora cambiar el libro, yo creo que a mí a lo mejor me ha hecho ser un poco consciente de mi relación con el País Vasco, ¿no? Porque claro, al contrario de Richard, yo sí nací allí, mi familia era de allí, viví, bueno, tampoco tanto, 14 años, pero son años que marcan, ¿no? Y después, claro, de estar tanto tiempo fuera, ahora sí que también el libro me ha ayudado un poco en este proceso de reconciliación, ¿no? Es decir, yo después de estar mucho tiempo alejado físicamente y también mentalmente por esa especie de bloqueo voluntario, ahora he vuelto en los últimos años cada vez más
Es cierto, lo comentábamos el otro día, que cuando vamos los dos al País Vasco nos ponemos como unas gafas rosas, ¿no? Es decir, yo disfruto de la familia, de los amigos, del paisaje, de la comida y tal, y me desentiendo de la política. Es decir, ya sé que es una forma de autoengaño, pero me sirve. Yo voy con mis gafas rosas y las Errico tabernas parecen cafés vieneses. Soy feliz. Es una estrategia discutible y es una estrategia y eso que yo además lo considero también un poco como para en el futuro ir más y tal, eso sí que me ha ayudado el libro bastante. Por ejemplo, a recuperar muchos amigos, ¿verdad? Ahora estamos recuperando muchos amigos del colegio, que de repente, por ejemplo, nadie de mis amigos sabía que mi familia se había ido a Madrid amenazada. Alguno lo sospechaba, evidentemente era más o menos lógico por la época, pero claro, mi padre era un donostiarra absoluto y no era ni político, ni rico, ni empresario, ni nada. Entonces, yo cuando salí a reducir, yo tampoco lo había comentado nunca, ¿no? Todos me han dicho, pues no sabía. Y están casi como con ganas de excusarse, ¿no? Y, o sea, es un poco chocante porque dices, oye chico, pero ¿en qué mundo vivías, no? Si salimos mucho, ¿no? Pero por otro lado es enternecedor. Me parece a mí, ¿no? A lo mejor por cuestiones de edad o porque sublimas la infancia y tal, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, a mí por lo menos el libro sí que me ha ayudado en ese proceso de reconciliación, así un poco, entre comillas. No hay poco que aportar, ¿no? Únicamente decir pues que toda la creación literaria, o sea, la ejecución de la obra de arte de este libro, si lo queremos llamar así, ¿no? Porque no deja de ser una obra de arte, es tuya. O sea, tú eres el escritor, tú has creado el estilo, tú empleas el lenguaje, tú juntas las tramas. Entonces, a tu pregunta no la puedo contestar muy bien, porque yo no soy, digamos, el escritor. Yo soy un poquito el músico que a lo mejor da alguna idea, ayuda, no sé, a darte alguna idea. O sea, tú eres el ejecutor, yo no sé cómo decirlo. Tú eres el ejecutor, el instrumentista, y yo soy un poco el compositor. Yo soy el cámara y tú eres el protagonista. Bueno, nos estamos metiendo en un terreno muy... Te olvidas que algunas cosas me has censurado. Es decir, si el libro lo llevo a escribir yo solo, hay cosas que las pongo. No voy a entrar en detalles, pero ha habido cosas que o sea, con esto quiero decir que tú también has formado parte del proceso de creación. Porque yo soy un poco políticamente correcto. Sí, y algunas cosas sí me decías, esto no sé qué, tal, y algunas cosas me animabas a poner, o sea que no estoy de acuerdo en que yo haya sido el creador del libro. Te olvidas de que ha habido muchas discusiones en el buen sentido, de esto lo ponemos así, esto no, esto lo adelantamos. También la composición temporal, ¿te acuerdas que esto a lo mejor lo dejamos para el final? Es decir, hemos discutido muchas cosas y así se ha formado el libro, ¿no? A raíz de esta discusión y de cosas que yo al principio estaba en desacuerdo y luego me has hecho ver pues que tenías razón, ¿no? Bueno, cuentes todos los secretos. No. Bueno, alguna cosa también me has cambiado tú. Para bien. Y el título también. Próxima edición, un anexo con el intercambio de correos sin censura. No, una cosa, si quieres, damos paso a las preguntas, pero solo una cosa que me ha llamado mucho gracia, entre comillas. Lo de que muchos sospechaban, ¿no? Cuando te habías ido decían, no, si yo sospechaba. A mí es una cosa que me sigue llamando la atención. Yo soy de Sevilla, que somos curiosos así, encima periodistas, ¿no? Que allí la sospecha sirve para lo contrario de indagar, que es se sospecha y ante el miedo de descubrir por qué se fue este, por qué se fue el otro, ¿no? Por qué tal y por qué cual, pues se ha hecho eso, ¿no? El no preguntar por si acaso, ¿no? Entonces, bueno,
eso también está ahí en la... No, porque me vienen a la cabeza dos ideas, pero si quieres contestar tú primero. No, sí, es cierto. Y yo sé que alguno me lo dice falsamente sorprendido. Pero no, tampoco, ¿para qué tomarlo a mal? Bueno, probablemente han pasado tantos años y luego, no sé, te lo dicen, digamos, con buena intención, ¿no? Y todos sabemos lo que ha sido. Y tienes dos opciones, o seguir manteniendo el rencor o pues eso, ponerte las gafas rosas. Quizás ahí yo quería, o sea, ahora que dices esto sí que es verdad que yo te insistía que, pero cuenta más de esto, cuenta más de lo tuyo. O sea, hay tanta voz silenciada. Tu historia es igual de importante que la mía es que es más espectacular, pero el trasfondo tiene la misma naturaleza, ¿no? Con consecuencias un poco diferentes, pero entonces yo dije, cuenta más, ¿no? Sí, pero como mi historia es de silencios, eso se refleja en la vida, en el libro, con los silencios que hay en el libro, ¿no? Porque aunque mi historia sea muy, como tú dices, interesante, nunca hemos hablado, tampoco en la familia, nunca hemos hablado, porque mi padre pues, nos gustaba el tema, entonces todo ha sido silencios, dudas, incertidumbres, lo que intentamos es reflejar en el libro. Pero claro, yo no voy a ponerme a hablar de cosas que no hablábamos, ¿no? En ese sentido. Qué bonito es decir mudo, ¿eh? Sí, eso tiene, sí. ¿Cuánto hablan los silencios? No sé, en el libro seguro que fomentaréis los valores de amistad, ¿no? Después de haberos encontrado, ¿no? En fin, cómo se muestran, cómo se relata en el libro, ¿no? Aunque no lo he leído, ya lo leeré. Los valores de amistad, ¿no? Y de lealtad, me imagino, ¿no? En ese sentido, como permiso del editor, ¿por qué no leéis también algún párrafo cogido del libro? Sí. Y así no despertáis el interés por comprarlo. Por cierto, si se me permite otra cosa, me viene a la cabeza, y perdona Ricardo, me viene a la cabeza por lo que antes, un poco por lo que antes habéis hablado, ¿no? del cine mudo, el músico de cine mudo, la película de Primera Plana, ¿no? Me ha venido a la cabeza por asociación de ideas. Además incluso me acuerdo de una melodía, y haces una cosa así, te han invitado al País Vasco, en Donosti para que hagas una cosa así, me imagino que harás, ¿no? No sé, me viene a la cabeza con la película Primera Plana, ya sabes, ¿no? Los abuelitos, ¿no? Los cebolletas, te acordarás, ¿no? E incluso salía una pantalla, con una pelota, ¿no? Que iba por encima, ¿no? Recuerdo ahora de la letra, ¿no? No se oye, es que no se le oye atrás. Que cantara, algo así hacías. Sí, sería buena idea que leyerais algo, yo creo que estaría bien. Vamos a buscar una página. Sí, como él ha aludido a la amistad, ¿no? Sí, la amistad. Hay un párrafo donde se refleja un poquito esa amistad reencontrada con el tiempo. Y Primera Plana no es una película con Walter Matthau. Sí, Walter Matthau y Jack Lemmon. Sí. Y Jack Lemmon, una comedia. Pero no asocio ahora lo que comentas. No recuerdo ahora esas imágenes de la película que comentas, pero si puedo tocar en San Sebastián, pues me encantaría. Si quieres, mientras buscamos la página, sí. Ya está, pero mucho mejor. Bueno, es un párrafo, la página 18, es decir, un poco al comienzo del libro, donde hablamos de cuándo nos encontramos después de 30 y tantos años sin vernos. Llevábamos ya bastante tiempo intercambiando correos y ahí es cuando nos encontramos. El intercambio de mensajes electrónicos con Richard estaba creando un vínculo que más allá del cine apuntaba al pasado. Cada vez que leía el nombre del emisor en la pantalla me venían imágenes de nuestra vida común en San Sebastián. Sí, había que organizar un reencuentro. En octubre de 2017, Richard tenía previsto visitar a su madre en la ciudad bávara de Erlangen.
Me lo anunció poco antes y le invité a que viniera a mi casa de Ulm, a orillas del Danubio y a 2 horas en tren desde Erlangen. Aquí estábamos los dos, casi 40 años después de la última vez que nos vimos, como los protagonistas del último encuentro de Sándor Márai, me decía Richard con sorna. ¿Lo ves? Con sorna. Aunque en nuestro caso no sería el último encuentro, ni había tanta solemnidad, ni era un castillo, claro. Tampoco flotaba en el ambiente un secreto turbador, aunque sí algo que no sabíamos muy bien cómo abordar. Profanamos el tallín de cordero con un buen Ribera, que trajiste tú. Agarramos una botella de whisky japonés y subimos al ático, que aún no era despacho pandémico. Hablamos un poco de cine y mucho de la infancia. Aquí se puede hacer una pequeña confesión, que subimos a ese despacho a tomarnos ese whisky y me llamó la atención que era un despacho que no tenía mesa. Ahí lo dejo. No, es que tenía un atril, porque yo trabajo de pie. Porque me cogí un problema de espalda cuando los niños eran pequeños, que tenía que llevarlos siempre, y entonces ya trabajo de pie, con un atril. Ya no O cuentes sea, más. no me siento al escritorio. Bueno, ¿alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Ricardo, yo tengo una curiosidad sobre el cine mudo. Cuando te llaman de Fuentealbilla, ¿tú ya eres aficionado, ya te gusta el cine mudo, o en ese momento te introduces, te especializas y unes la música de piano exactamente a ese género? Porque yo he tenido la suerte de verte en directo aquí en Madrid, en los Cines Embajadores, y la verdad es que es un descubrimiento ver en vivo lo que hemos visto en las películas, ¿no? Pero la música en directo, con la imagen, con esas imágenes, nosotros vimos Amanecer de Murnau, es maravilloso, ¿no? Entonces, incluso ahora que te veo así, parece que pareces un personaje de cine mudo, ¿no? Por la por la manera de gesticular y de dar a entender con gestos lo que quizá con palabras no explican, ¿no? De tal manera, sino con la bonomía que transmites, ¿no? y la generosidad. En fin, ¿cómo te ha influido y cómo el cine mudo y si lo descubriste en ese momento o ya estabas ahí? Está comprado, ¿eh? Esto de que me parezca hacer personaje mudo será por la edad, ¿no? En fin. No, la pregunta es, no estaba introducido al cine mudo más allá de lo que todos hubiéramos visto en la televisión, pues de jóvenes, de El Gordo y el Flaco, Charlie Chaplin. Yo conocía sobre todo estos dos. Por ejemplo, Buster Keaton no lo había escuchado, no. Y Harold Lloyd me sonaba, pero sí con muy cercano. O sea, no. La respuesta es que no tenía experiencia en el cine mudo, fue el debut allí. Y ¿qué descubro a través del cine mudo? Que es un cine increíble, que es un cine fantástico, y cuánto se dice sin hablar. O sea, la fuerza de la imagen y del silencio es brutal. Y el romper ese silencio con el poder de la música, pues para mí es una experiencia muy interesante, muy buena, muy enriquecedora, y si luego el público encima reacciona de forma favorable, pues es un elixir. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Quería agradeceros que estéis aquí y sobre todo el haber escrito el libro, ¿no? Porque como decía Ordaz, hay mucho por escribir, siempre hay cosas que escribir y que publicar. Seguro que cuando llegue a casa y me ponga a leerlo veré o leeré reminiscencias de mi propia vida, ¿no? Yo viví en Beasain de pequeñito, desde el 73 al 78 aproximadamente. Bueno, viví, casi no me crié allí, pero mis padres sí. Y luego en Pamplona. Entonces, algo que decíais era esa, y que recuerdo yo de mi madre, ¿no? Que me decía, dice, qué pena que esto sea así, con lo bonito que es este lugar, ¿no? En relación a lo que comentabais de que
bueno, de que la gente huía un poco de allí por las circunstancias tan asfixiantes o tan encorsetadas que se podían encontrar socialmente, ¿no? Y bueno, me agrada mucho de que la editorial tan periodística como es Libros del Cao, pues haya publicado por fin, porque yo que leo absolutamente todo lo que sale, leí el anterior que publicasteis hace unos 2 años era La lucha hablada, que era, pues bueno, terriblemente una paradoja del sufrimiento leerlo, ¿no? Sobre todo para la gente que en un momento dado de nuestra vida pues pasamos por allí. Y claro, agrada mucho encontrarse con esto otro. Quería preguntaros, sobre todo a Paco, que es el escritor, para trabajar en el libro, ¿leíste algo de lo que se ha escrito ya sobre víctimas o testimonios de otras víctimas, o no? ¿O simplemente afrontaste todo con el testimonio de Richard? Bueno, leí no demasiado, la verdad, no porque ya te digo, yo he estado muy lejos de allí y además lejos intencionadamente. Yo leí mucho y casi me obsesioné, yo creo que cuando llegué a Madrid, que también tardé varios años en integrarme, y curiosamente los primeros amigos que encontré en Madrid fueron, aquí hay uno, hijos de exiliados vascos, y yo recuerdo que teníamos una relación muy extraña con el País Vasco, porque por un lado nos obsesionaba el tema de la ETA y estábamos continuamente hablando de él, pero por otro lado ejercíamos como de vascos, bebíamos pacharán y escuchábamos rock radical vasco, íbamos a los bajos de Aurrera, era una relación esquizofrénica casi, ¿no? Y así estuvimos bastante tiempo, y yo recuerdo que nuestro tema de conversación era la obsesión por buscar algún resquicio en el que viéramos algo así como la solución al conflicto vasco. Y luego, pues a raíz también del atentado de Richard, y luego también porque claro, ya el alejamiento, ya entramos en una edad en la que Madrid era una ciudad divertidísima, con la movida, que ahora todo el mundo habla mal, pero que nos lo pasábamos muy bien para unos adolescentes de provincias, pues ya nos metimos en otro mundo. Y luego ya yo me fui a estudiar a Alemania y ya nos metimos en otro mundo, entonces ya prácticamente el tema del País Vasco dejó de interesarme. Es decir, a tu pregunta, muy poco. Y cuando yo volví al País Vasco, que es cierto que volví a través de los libros, no lo hice, digamos, volviendo al conflicto vasco, sino, no sé exactamente por qué extraño mecanismo, a través pues del País Vasco rural, de los deportes, leí mucho, por ejemplo, los estudios de Julio Caro Baroja, ensayos de Achaga sobre el vasco, sobre la cultura vasca, y luego también pues mucho sobre navegantes, balleneros. Entré como de forma oblicua, que todavía me extraña, pero nada relacionado con el presente político. Y cuando emprendí este libro estaba prácticamente virgen. El único libro que sí que me leí por recomendación tuya fue, bueno, no tenía que ver con el País Vasco, pero tenía que ver el de este escritor colombiano Héctor Abad. Eso, exactamente, que me lo recomendaste y lo leí. Y bueno, ya te digo, no, y tampoco quise. O sea, porque es que ya te digo, es que este libro no es un libro de una víctima del terrorismo. Es un libro sobre una persona que ha conseguido superar una infancia muy dura y un trauma,
a través de la música, a través del piano. Y de eso trata el libro. Lo otro es más bien secundario. Y si te fijas, el libro, o los que no lo habéis leído, es un libro que decepciona porque es un libro que no es nada político. Es un libro que... O sea, me refiero a decepciona si tú lo compras esperando eso, ¿no? En ese sentido, pues no es un libro, digamos, sobre una víctima del terrorismo. Por supuesto que ese episodio en la vida de Richard tiene mucha importancia, pero no es eso, ¿no? Richard es mucho más. Supongo que la perspectiva política, me refiero a la perspectiva vital, sí es importante. Sí, pero claro... Evidentemente de... Sí, pero ya te digo, es un libro que, claro, toca muchos palos, no entra tampoco en cuestiones, digamos, psicológicas, porque además también hay una cuestión. Cuando Richard sufrió el atentado no había ni ayuda a las víctimas, ni había siquiera estudios sobre post-traumas y tal, no había nada. Es decir, la terapia de Richard fue el piano, ¿no? Su psicólogo fue Arthur Rubinstein, porque él tocaba sus piezas y leía su biografía, que también tuvo una infancia también muy dura, ¿no? O sea que es un libro en este sentido que también rehúye eso porque no lo había, ¿no? Es decir, es un libro sobre música porque la música es lo que le ayudó, ¿no? Probablemente haya ciertos errores en el tratamiento de las víctimas y haya sido sustancial a la cuestión política. Ya, sí. A lo mejor ciertos espacios, no pasarlo al plano humano. Bueno, pues eso por lo menos lo que... algún texto que tenga esa perspectiva. Esa sí que la tiene, desde luego. O sea, la parte, digamos, que no tiene que ver con la política. Quizás cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Tú dices que me ayudó la música, pero también ayuda muchísimo a las personas. O sea, yo en ese sentido pues soy muy privilegiado. Tengo un tejido familiar y de amigos pues que hacen de psicólogos, ¿no? que hacen sobrellevar estas cosas. Me imagino que, no sé, a lo mejor en poblaciones más pequeñas, tú que comentas de Asai, que tampoco está pequeño, pero bueno, núcleos del País Vasco, rurales, muy pequeños, donde había también víctimas. Me imagino que esa situación tiene que ser mucho más dura, porque como el apoyo vecinal o la posibilidad de escaparte es mucho más difícil. Y bueno, eso sí que es importante que existan válvulas donde uno pueda escaparse, donde uno pueda alejarse del horror, y lo más importante es que a nivel de sociedad y a nivel de institución haya mecanismos para que esto no se produzca nunca.